bendición de ser jóvenes. Digo esto en coincidencia con el Retiro Internacional de Jóvenes, que terminó, mejor dicho, porque cuando uno es joven prescinde, en la mayoría de los casos, del uso del anteojo, pero después llega con todas sus cosas. Pero bien, gloria a Dios. En esta mañana vamos a estar viendo juntos un tema que tiene que ver justamente con lo que hoy todo el mundo cristiano está celebrando, recordando. ¿Qué día es hoy? El día de resurrección. Sabemos que Jesús dio su vida por todos nosotros, pero Él resucitó. ¿Dónde está Jesús ahora? Dice la palabra de Dios que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, y Dios ha dicho que permanezca, ¿cierto?, hasta que todos sus enemigos sean puestos debajo de sus pies. Jesús se constituyó la cabeza de la iglesia. Entonces, nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. Y si Dios ha determinado que Jesús, reinando a la diestra de Dios, venza a los enemigos hasta ponerlo por estrado de sus pies, ¿cuál es la posición que ocupa el enemigo según lo que la palabra dice? Que Él esté debajo de los pies, no sobre. Entonces el enemigo no tiene ningún poder que lo haga triunfante sobre la iglesia. Ahora dígame una cosa, ¿cuál es la iglesia? Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Nosotros somos. Por eso, hermanos amados, en esta mañana le voy a pedir algo. A algunos por ahí no les gusta esto, pero es una manera de fijar estas cosas en nuestro corazón, en nuestra mente. Digámosle al que está al lado nuestro, vos y yo somos parte del cuerpo de Cristo. Por lo tanto, vamos a poner en el nombre de Jesús al diablo debajo de nuestros pies. ¡Aleluya! Debajo de nuestros pies. Y no son nomás expresiones de deseo, no son palabras que nosotros soltamos alegremente y que no tienen ningún efecto, sino que es la verdad de la palabra de Dios. Aquí nosotros la tomamos por la fe y vamos a la práctica. Jesús dice que debemos leer, conocer, retener la palabra de Dios y no solamente oír la palabra de Dios, sino ponerla por obra. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir juntos a leer la palabra de Dios, pero antes vamos a pedir que Dios nos esté hablando y su Espíritu Santo nos esté permitiendo comprender el mensaje de Dios. Amado Padre, te damos gracias, porque con ternura tú nos tratas. Nos hablas a todos y tratas particularmente con cada uno de nosotros. Señor, tu palabra nos enseña que nos has atraído a ti, Señor. Que con tus brazos nos contienes, nos respetas como somos. Pero envías tu palabra para que tu palabra cambie nuestras vidas. Por eso, Señor, es tan importante el mensaje que en esta mañana queremos dejar de lado todo pensamiento y en tu nombre reprender toda obra del enemigo que traiga distracción, porque estos minutos que vamos a estar recibiendo tu palabra, anhelamos que sea tu palabra el alimento, el remedio, lo que cambia nuestras vidas. Tenemos la convicción, Señor, de que se cumplirá lo que tú has escrito en la palabra, que a ti no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual tú la has enviado. Señor, gracias por todo. Espíritu Santo, haznos entender la palabra de Dios en esta mañana. Lo pedimos, amado Dios, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor y Salvador, quien vive y quien reina para siempre. Amén y amén. Vamos a estar leyendo varios pasajes de la Biblia
Así que le pido que tome su Biblia y el que no la tenga, que se acerque a alguien que le pueda compartir. Porque hermoso es basarnos, fundamentarnos en lo que la palabra de Dios nos habla. Vamos a abrir el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, texto 21. Vamos a hablar esta mañana del poder de la resurrección. El poder de la resurrección. Y para comenzar, vamos a estar viendo en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, texto 21. Dice así la palabra del Señor. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Jesús, con toda claridad, como aquí está escrito, anuncia los hechos que sucederían en un determinado momento. Habla de que Él tendría que morir, pero también dice que resucitaría. ¿Amén? Vamos a pasar a otro pasaje más de la palabra y vamos a abrir nuestras Biblias en Lucas, capítulo 14. Lucas, capítulo 14, texto 28. Leemos. El texto 28 dice: pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Él le esperaba la cruz, pero no solamente les dijo que le esperaba la cruz, sino que Jesús les habló que resucitaría al tercer día. ¿Amén? Bien. Todos oyeron a Jesús, y que Jesús fuese a enfrentar la cruz era un hecho que les parecería difícil de aceptar, pero podría ser. Aunque ellos no querían, podía ser, debía ser, y así sería. Pero resucitar al tercer día, resucitar al tercer día, eso ya era para hacer un silencio, para encogerse de hombros, para mirarse unos a otros y solamente esperar los acontecimientos como iban a suceder. Pero Jesús, como hemos leído, dijo, comprometió su palabra, diciendo que al tercer día, cuando Él haya resucitado, los esperaría. ¿Dónde? Hasta le dio un lugar físico. Los esperaría en Galilea. Los espero en Galilea. Ahora nos vamos al lugar, al escenario del Calvario, cuando ya Jesús es puesto sobre la cruz, y cuando allí Él entrega su vida. En los momentos previos a entregar su vida por nosotros, dice la palabra de Dios que hubo tinieblas en la tierra. Es más, hasta precisa el tiempo. ¿Se acuerdan? Lo acabamos de leer. Dice que desde qué hora y hasta qué hora hubo tinieblas en la tierra. ¿Lo leyó usted? Si no se acuerda, léalo. Lucas 23, 44 y 45. Entonces, ¿cuánto tiempo hubo de tinieblas? 3 horas de tinieblas. Algo tremendo estaba sucediendo. Se estaba librando la más gran batalla que haya existido sobre la tierra. En el ámbito espiritual, Jesús estaba en plena lucha. Jesús había venido con una misión. ¿Cuál era su misión? La misión de Cristo Jesús, Él vino aquí a darnos vida, a hacernos libres, a tratar con el pecado que nos había separado de Dios. Entonces, allí estaba Jesús luchando por cada uno de nosotros. Y Juan 19:30, como acabamos de leer, dice lo siguiente: Jesús recibió el vinagre que le dieron, pero después dijo algo que acabamos de leer. ¿Qué es lo que dijo? Consumado es.
Jesús dice allí, he vencido sobre mi enemigo. Jesús se hizo vencedor, amén. Entonces, si hubo una lucha en el mundo espiritual, las palabras de Jesús nos presentan a un ganador. ¿Quién es? Cristo Jesús. Y de ahí para adelante nomás es cuestión de esperar, porque el propósito de Dios se cumple 100%. Jesús obediente hasta la cruz, se levanta triunfante. Por eso hoy nosotros le recordamos diciendo, Él resucitó. Amén. Gloria a Dios. Debido a esta noticia, hacer que nosotros nos pongamos de pie y a viva voz digamos, mi Señor resucitó, y con expresiones de júbilo celebremos esto. Pero lo damos por entendido. Usted lo siente así en su corazón y decimos en esta mañana, Señor, tú has triunfado. Por lo tanto, contigo soy más que vencedor. Ahora alrededor de él estaban los discípulos que conocían a Jesús, que habían estado con él, que vivieron todo esto de una manera muy particular. Y vamos a ver lo siguiente. Vamos a ir a Marcos capítulo 16. Marcos capítulo 16. Jesús ya había resucitado. En el texto 14 dice así: finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ahí tenemos a Cristo Jesús reunido con los discípulos, hablándoles acerca de algo que no se podía ocultar. ¿Qué es lo que no se podía ocultar? Lo que había en el corazón de los discípulos, y en los discípulos lo que había era incredulidad y dureza de corazón. ¿Por qué se daban todas estas cosas? ¿Por qué había en el corazón de ellos esta actitud que Jesús les señala, verdad? Porque todos nosotros, para poder servir a Dios, necesitamos algo que es fundamental: la fe. La fe tiene que ver con creerle a Cristo, con creerle a Dios. ¿Amén? Amén. Pero cuando las circunstancias en lo físico se muestra como una realidad que no podemos negar, allí empieza la lucha de la fe. Allí empiezan las contrariedades. Allí es donde uno se debilita o se fortalece en la fe. Los discípulos habían caminado con Jesús, habían visto los milagros de Jesús, le habían oído a Jesús hablarle de que un día iría a Jerusalén, de Jerusalén pasaría a la cruz, que en la cruz entregaría su vida. Todo ello lo sabían. Es más, Cristo le dijo: los espero después de resucitar al tercer día. Hasta le dijo dónde. Pero ellos, cuando vieron la evidencia, cuando al maestro lo separaron de ellos de una manera violenta, cuando vieron que hicieron todo el mal que quisieron y él no hizo absolutamente nada, entraron a sentirse contrariados. ¿Cómo puede ser que estas cosas sucedan? Cuando a Jesús lo llevaron, lo pusieron en la cruz y el tiempo pasaba, se sintieron abatidos y dijeron: no entendemos todo esto. Y cuando Jesús entregó su espíritu, es como que toda posibilidad, lógicamente hablando, había terminado. Entonces se apesadumbraron, se alejaron y en silencio se fueron. Algunos pensaban en volver a su vida anterior, a lo que estaban haciendo. ¿Qué había pasado en ese momento? ¿Por qué las palabras de Jesús pasaron al olvido? ¿Por qué se olvidaron de todas esas cosas? ¿Por qué su fe no creció? Porque miraron con ojos naturales. Porque interpretaron todas las cosas como a menudo a veces nosotros también lo hacemos. Por eso Jesús dice que le reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Porque ellos, cuando vieron esas cosas, se instaló eso que es un espíritu de incredulidad que manejaba las acciones.
Porque Jesús se lo dice en ese momento cuando está con él y les está reclamando que cuando ellos oyeron de parte de quienes fueron a constatar, digamos, lo que pasaba allí en la tumba, se encontraron con que Jesús había resucitado. Cuando fueron a anunciarle a sus compañeros, cuando oyeron el anuncio, no le creyeron. No le creyeron. Pasaron por alto lo que Jesús había dicho. Es como que se les hubiese borrado de la mente. No creyeron a sus compañeros. Es más, hasta uno de ellos dijo, si yo no veo, si yo no toco, no creo. ¿Se acuerdan quién es? Jesús dice, bienaventurados aquellos que creen sin ver. Y en esta mañana queremos ser personas que creemos sin ver. ¿Amén? Gloria a Dios. Entonces, fíjense, podemos, así como ellos, ¿verdad? Frente a las evidencias, frente a la realidad, hacernos preguntas o caer en los interrogantes. Y puede nuestra fe llegar a claudicar. Eso le pasó a los discípulos. Aplicación práctica de la palabra. Jesús hoy resucitó. Porque Jesús resucitó. En esta mañana nosotros le damos gloria, le damos honra y le damos alabanza. Pero no son palabras que soltamos así nomás porque sí. Lea usted en su casa Salmo 34 y siga con el 35 y allí verá una hermosa referencia a cómo tiene que ser nuestra gratitud a Dios, cómo tiene que ser nuestra alabanza a Dios. ¿Amén? Por lo que Él ha hecho. Entonces en esta mañana, si Jesucristo ha resucitado, es importante para nosotros. Jesús resucitó, venció y por Él soy vencedor. Amén. Gloria a Dios. Vamos a ir a ver algo más en la palabra. Fíjense, podemos hablar del poder de la resurrección y podemos hablar del resucitado Cristo Jesús. Podemos hablar. Pero no necesariamente quiere decir que creamos. Uno puede dar una referencia histórica. Uno puede decir lo que dice la Biblia. Pero de allí a que uno lo crea, hay una enorme diferencia. ¿Amén? Entonces, nuestro enemigo, Satanás, quiere que nosotros a esto lo veamos como todo el mundo lo ve. Bueno, fue un hecho muy emotivo, alguien fue y entregó su vida en esa cruz, dice que resucitó, bla, bla, y da detalles, pero la diferencia, el plus, lo adicional lo marca la obra de Dios en nuestras vidas y la fe que Dios ha puesto. Por ejemplo, en Juan 11 habla de otra resurrección, la de Lázaro. Puede leerlo en su casa. Juan capítulo 11, léalo todo entero. También en Hechos capítulo 9 habla de otra resurrección, de Dorcas. Y uno puede hablar acerca de la resurrección y dar hasta una cátedra de todo lo que la Biblia dice y es. Y un análisis muy minucioso de la palabra, con referencia, con todo lo demás. Pero esto no quiere decir que la fe, que la confianza en el Señor esté instalada en el corazón. Y esto es lo que le pasó a los discípulos. Juan 11, 25. Vamos a leer juntos. Juan 11, 25. Dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Esta es palabra de Jesús. Jesús aquí se presenta y Él dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Se dan cuenta, hermanos? Jesús así lo declara. Y si en esta mañana Cristo es mi Señor con letras grandes y le creo a su palabra y lo vivo, tengo la vida eterna. La vida eterna, ¿cuándo entró en nosotros? ¿Cuándo entró en ti la vida eterna? Pregúntale que está al lado tuyo. ¿Cuándo entró la vida eterna? Pregunto esto porque algunos dicen: bueno,
El día que ya esté en el cielo, ahí comienza la vida eterna. En el preciso momento cuando tu vida le has entregado al Señor Jesús, tenés la vida eterna. Amén. En mí está la vida eterna. ¿Por qué lo digo esto? Por la fe, porque le creo al Señor, porque le creo a su palabra. Pero ahí nace la voz de la evidencia, del razonamiento humano. Vos decís que tenés la vida eterna, pobrecito de vos, dentro del tiempo vas a morir como mueren todos. Este cuerpo se desgasta, allí va, pero Cristo Jesús me dice que tengo vida eterna. Amén. Que hay una serie de cosas, de protocolo, tiene que darse cumplimiento a esto, pero sé que en Cristo tengo vida eterna. Que si tengo que ir al suelo de tierra, como dice la palabra, me voy a resucitar porque Cristo me va a resucitar, pero tengo la vida eterna. Bueno, ¿cuál era el problema de todos ellos? Parecía algo inocente. No, no es tanto. Era mirar las cosas con los ojos naturales y discernir de acuerdo al discernimiento humano, no a lo que dice la palabra de Dios. Romanos 8:37, vamos a leer juntos. Romanos 8:37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Ven? Muy bien. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. ¿Quién es aquel que nos amó y que nos constituyó más que vencedores? Cristo Jesús. Hermanos, estoy hablando de que tenemos vida eterna, que en Cristo somos más que vencedores, que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece, y tantas cosas que llegan a nuestro corazón para afianzar nuestra fe. Vamos a leer, por favor, a alguien que lo pueda hacer. 2 Corintios capítulo 5, texto 7. Quiero leer en voz alta. Sí. 2 Corintios capítulo 5, texto 7. Porque por fe andamos, no por vista. Muy bien. Entonces, tu caminar en el Señor es, ¿por qué? Por fe, no por vista. Y estamos acostumbrados a ver, a pensar en lo que estamos viendo, a tomar decisiones de acuerdo a la capacidad de razonamiento que tenemos. Así hacemos todas las cosas. Pero aquí la palabra de Dios nos dice a sus hijos que nosotros andamos por fe. Por la fe llamamos a las cosas como el Señor, a las cosas que no son como si fueran. Por la fe. Por la fe. Por la fe decimos tenemos vida eterna. Por la fe aceptamos que lo que Cristo Jesús hizo en la cruz es lo que a mí me redimió. Por la fe yo recibo que esta palabra es la que cambia mi vida. Por la fe tengo esperanza. Por la fe hablo de la resurrección, aunque por allí algunos digan, bueno, sí, pero ¿qué van a decir lo que están oyendo? ¿Nunca le hicieron una pregunta? ¿Cómo puede ser que una persona que haya fallecido tanto tiempo, que no hay nada de él, vaya a resucitar? ¿No le hicieron esa pregunta alguna vez? ¿Nadie le hizo esa pregunta? Sí, a todo el mundo le han hecho esa pregunta. Y uno dice, bueno, no hablemos de todos esos detalles, déjame que yo crea en esto y nada más. Pero hay algunos que no respetan esto y te hacen estas preguntas y se encogen de hombros y te dicen, bueno, allá voy con el pensamiento. Otro más que dice, bueno, ¿quién volvió para contarlo? Quiero decirles lo siguiente. La palabra de Dios a nosotros nos habla y dice que nosotros no andamos por vista, andamos por la fe. Por la fe estamos reunidos esta mañana. Por la fe declaramos que la presencia del Señor está en medio nuestro. Y Dios respalda esa fe. Dios se manifiesta sobre su pueblo cuando encuentra hijos que le creen a Dios. Por lo tanto, hermanos amados, ¿saben quién? El enemigo nuestro, el diablo Satanás, es quien instala un espíritu de incredulidad para no aceptar aquellas cosas que son
son de Dios. Y ahí muchos podemos caer en esto de saber, estar informado, aceptar un análisis lógico de todas las cosas, pero en cuanto a creer, bueno, pasarlo en la práctica, ¿cómo le voy a cantar a Dios de esa forma? ¿Cómo voy a adorar de esa forma? Como algunos lo hacen, si en definitiva aquí dice que la presencia de Dios está, pero yo no lo puedo ver. Si estiro la mano no lo toco. Dios está aquí. Amén. Y me lleno de su presencia. Gloria a Dios. Vamos a ver juntos, por favor, Hechos capítulo 1. Porque hasta ahora teníamos a Jesús habiendo llegado a Galilea, los encuentros que Jesús tuvo tanto con las mujeres como los discípulos, que estuvieron marcados por la actitud de incredulidad en el corazón de los discípulos. Pero Jesús llamaba a los discípulos a Galilea porque Él venía a completar la obra que Dios le había encomendado. Jesús había buscado a todos estos hombres y también se habían sumado estas mujeres porque Él vino con una misión, que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y bien sabe Dios que en cada uno de sus hijos Él va a instalar el espíritu de reconciliación. Fue con ellos, es con nosotros y lo será con quienes vengan después de nosotros. Entonces, estos hombres que a ese momento del encuentro con Jesús en Galilea se mostraban incrédulos, no abiertos a creer, muestran a veces lo que puede haber en un corazón. Dios necesita hombres y mujeres de fe, que le crean, que estén dispuestos a pagar el precio por creerle a Cristo Jesús. Y fíjense lo que dice, Hechos capítulo 1, lo voy a leer desde el primer texto para que tengamos una impresión completa y clara de lo que dice la palabra de Dios. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndosele durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. ¿Por cuánto tiempo Jesús estuvo apareciéndole a sus discípulos y hablándoles acerca del reino, dándole pruebas que no tenía ningún tipo de duda en el corazón de ellos de que todo lo que estaban viendo es cierto? 40 días. Y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. El oísteis está en tiempo pasado de verbo. Jesús les había hablado de la promesa de parte del Padre a sus discípulos. A esta altura del partido, ¿qué habían hecho ellos con esa promesa? Llenos de incredulidad, se habían olvidado. Y Jesús tiene que hacer una labor de nuevo de afianzar todo aquello y tratar con esa incredulidad. El texto 5 dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Cuál es la promesa de Cristo Jesús a sus discípulos? Que Él enviaría al Espíritu Santo y ellos debieran esperar esto. Muy bien. ¿Por qué debían esperar esto? El texto número 8 dice lo siguiente: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero fíjense, haciendo ahí un nexo entre estas dos cosas, Jesús le viene hablando acerca de la necesidad de que el Espíritu Santo llegue como la promesa prometida de Dios a su vida. ¿Qué dicen los discípulos? Los discípulos, habiendo oído a Jesús, le salen con algo. ¿Qué es lo que dice la Biblia? ¿Restaurarás el reino de Israel a Israel en este tiempo? Y salen con cualquier otra cosa, ¿eh?
Jesús le estaba hablando de algo tan importante. ¿Y ellos dónde tenían la cabeza puesta y el corazón? ¿Dónde? Restaurarás el reino en este tiempo. Y el Señor le dice: a usted no les importa ver lo que el Padre sabe en su sola potestad. Pero escuchen lo que es importante. Palabra de Jesús: recibirán poder en dunamis, capacidad de Dios, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces me seréis testigos. ¿Sabe lo que es ser testigo de Cristo Jesús? Es pertenecerle a Él, hablar de Él, hablar de todo lo que nos ha dicho, y si es necesario, entregar nuestra vida por Él. Amén. ¿Cómo lograr esto? Si ante la evidencia y ante lo complicado del panorama de la cruz se sintieron abatidos y quisieron huir. ¿Cómo mantener la fe cuando a nosotros se nos presentan las dificultades? Vieron que cuando todo va bien, viento en popa, uno está feliz, habla, glorifica a Dios, canta, salta, pero cuando vienen las dificultades, uno ya se pone más en silencio y bueno, sí, pero el Señor no me contesta, algo pasa, etcétera, etcétera. La palabra de Dios dice que es necesario entonces que venga sobre nosotros, ¿qué cosa? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, hermanos, es lo que marca la diferencia. ¿Alguien puede leer 1 Corintios 15, 14, por favor? 1 Corintios capítulo 15, texto 14. Si lo tiene, léalo, por favor. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Estas son palabras de Pablo, hablando acerca de la resurrección. Fíjense, la doctrina de los hermanos al principio era tan sencilla, tan básica. Tres cosas. Cristo es el Mesías. Jesús resucitó. Y Cristo viene a buscar a su iglesia. Cristo es el Mesías. Él resucitó y Él viene a buscar a su iglesia. El apóstol Pablo dice que si Él no ha resucitado, siendo Él primicia de los que resucitan, vana es nuestra fe. Por lo tanto, es fundamental la resurrección. Si Cristo resucitó, lo creo, lo entiendo porque la palabra de Dios me lo dice, me alegro y celebro esa victoria. Hoy Jesús ha resucitado. No puede haber lugar a dudas. Cristo resucitó y está sentado a la diestra de Dios. Dudarlo es negar la fe. Dudarlo es no creer a la palabra. Entonces no debe haber en el corazón de un cristiano una duda, porque difícilmente uno puede decir es cristiano, sino que necesitamos creer a la palabra de Dios. Es importante la obra del Espíritu Santo. Es tan importante, porque la obra del Espíritu Santo es la obra de Dios tratando nuestra vida para darnos esa capacidad de que naturalmente no tenemos, de aceptar todas las cosas de Dios y de vivirlas en la práctica de una intensidad, de una forma, con una pasión, que eso marca la diferencia. Amén. Vamos a ver en Hechos capítulo 2, vamos a ver el protagonismo de los hijos de Dios, pero bajo la unción del Espíritu Santo. Del 36 al 41. Ya el Espíritu Santo ha descendido y la iglesia presenta el primer mensaje a quienes se han reunido, producto de lo que acaba de suceder. Quien está hablando allí es Pedro, pero Pedro está hablando bajo la inspiración del Espíritu Santo.
contándole una historia basándose en su capacidad, sino que Pedro, siendo un instrumento de Dios, lleno del Espíritu Santo, habla a las personas reunidas en ese lugar, y dice el texto 37, al oír esto, se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles, varones, hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3.000 personas, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, y en el partimiento del pan y en las oraciones. Amén. ¿Qué es lo que sucedió cuando el Espíritu Santo, llenando el corazón de aquellos hombres que en un momento se mostraron incrédulos y se habían olvidado de las palabras de Jesús, empezó a marcar la diferencia? Hablaron y vivieron el Evangelio con un denuedo tal que las personas que estaban cerca de ellos sintieron el impacto. Hermanos, Dios no quiere que ninguno se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento, pero es la iglesia, el cuerpo de Cristo, quien debe transferir al resto de las personas el mensaje que nace en el corazón de Dios, y ese mensaje se dará con denuedo. La fe es fundamental, la obra del Espíritu Santo, para que nuestro hablar impacte los corazones. Por eso dice la palabra de Dios que en esa primer predicación 3.000 personas se añadieron a la iglesia en esos días. El Espíritu marca la diferencia, ¿verdad? El Espíritu Santo marcó la diferencia en aquel tiempo. El Espíritu Santo ha de marcar la diferencia en nosotros. Por eso en esta mañana, día de resurrección, debemos clamar, Señor, envía al Espíritu Santo como un renuevo sobre nuestras vidas, para que vivamos y hablemos con denuedo como tu palabra lo dice. Amén. ¿Sabe por qué, hermanos? A veces decimos, amén, y no me estoy burlando de nadie, porque se apaga el denuedo, porque la obra del Espíritu Santo se va aplacando. El Espíritu Santo es la persona de Dios que nos habla no porque quiere, sino que tomando lo que viene de Dios, declara a nuestro espíritu quién y cómo es Dios. Que asume el protagonismo de llevarnos donde Dios quiere para hacer la obra que Él quiere. Y cuando hacemos la obra de Dios, ¿saben qué dicen aquellos que no tienen a Dios? Porque están enceguecidos y confundidos por el enemigo. El Evangelio para ellos les es locura. Lo que le hablamos les es locura. Y si el diablo hace que nosotros entendamos que si predicamos la palabra estamos hablando de locura, nos vamos a poner colorados, nos vamos a avergonzar, y pronto vamos a dejar de anunciar este mensaje y hablaremos cualquier otra cosa que no cumpla ningún efecto en nadie, saliéndonos del propósito de Dios. Dios lo que necesita es hijos que le crean, que se muevan en la fe, que tomen su palabra, que lo que Él ha dicho lo abracen con toda la fuerza, pero para esto es necesario la obra del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Vemos otro pasaje, Hechos capítulo 4, texto 4, allí más cerquita. Fíjense, dice, hablando, vamos a leer el texto 1, y hablando ellos al pueblo, vinieron sobre ellos los sacerdotes con el jefe de la guardia del templo y los saduceos, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen en Jesús la resurrección de los muertos. ¿Qué estaban anunciando? Y les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el día siguiente, porque era tarde. Fíjense, en medio de las dificultades, estaban públicamente hablando el Evangelio, estaban predicándole a la gente para que la gente se arrepienta, para que conozca a Cristo.
estaban en esto, una tarea que se hacía fuera del lugar, estaban encerrados, estaban donde estaba la gente, lo que hacía Jesús. Y cuando estaban en esto, se acercaron los guardias con los sacerdotes y este grupo de personas, porque había un resentimiento en ellos por lo que ellos estaban haciendo, anunciándole a las personas el mensaje de Dios. Dice, les echaron mano y los pusieron en la cárcel hasta el otro día. Pero fíjense que se soltó una palabra inspirada por Dios, llena del fuego de Dios, que viene sazonada con el Espíritu Santo, porque hay gente que le cree a Dios, porque hay hombres y mujeres que le creen a Dios, que pagaron el precio de ser tratados por Dios, que quedó atrás la incredulidad en sus corazones que Jesús le había reprochado. Dice el texto 4, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5.000. Está hablando aquí un crecimiento exponencial cuando la palabra de Dios se suelta. Alguien dijo, cuando la palabra, dice, cuando soltamos la palabra es como el que suelta las aguas. Por eso no debemos soltar cualquier palabra, palabras que nos bendicen, palabras que nos hacen bien, palabras que dañan a otros. Pero cuando soltamos la palabra de Dios, es como el que suelta las aguas, no se puede parar. A ellos los metieron presos, a ellos los querían persuadir, a ellos los amenazaron, les dijeron cuántas cosas, los llevaron a la cárcel, terminó el culto y a diferencia nuestra que nos vamos a casa, ellos fueron a la cárcel hasta el otro día. Pero no pudieron detener la palabra. Atarán, encerrarán, obligarán a hacer cualquier cosa a los hijos de Dios, pero cuando los hijos de Dios le creemos a Dios, el resultado de la obra de Dios a través de su palabra se ve. Y aquí dice que el número de personas aumentó, 5.000, dice el número de los varones que recibieron la palabra. Eso es para que esté como una historia que nosotros vemos en la Biblia. Eso está como una historia que es una realidad que nos proyecta hacia un presente y a un futuro glorioso. Amén. Dígame, en su pecho, en su corazón, no hay una efervescencia por ver cómo el diablo día tras día está atando las vidas, arruinando a niños, a jóvenes, a mayores, a ancianos, destruyendo familias, estableciendo su principado cada día sobre áreas. ¿Sabe cuál es la respuesta a la necesidad del mundo hoy? Conocer a Jesucristo. ¿Y quién anunciará esta verdad al mundo? Nosotros. Pero la palabra de Dios es importante que se hable con denuedo, si no serán estrategias. Bueno, mira, hago esto, porque entiendo que de esta forma la persona va a terminar. ¿Sabe cuántas formas hay inventadas por los hombres? El Señor Jesús nos dice que seremos testigos suyos cuando hemos recibido el Espíritu Santo. Y eso es lo que marca la diferencia. El apóstol Pablo decía, ay de mí si no predico el Evangelio. El apóstol Pablo decía, desde Jerusalén hasta Ilírico, todo lo llené del Evangelio. Calle por calle, casa por casa, persona por persona. Al que se me cruce, le tengo que hablar de Cristo. ¿Amén? ¿Vio cuánto nos falta? ¿Cuántos pasan a nuestro lado y nosotros lo miramos nada más? ¿Con cuántas personas hablamos y aún caemos en la trampa de quejarnos con ellos, de renegar del sistema y de que esto no va más, y etcétera, etcétera? Cuando a la verdad nosotros, anunciadores del Evangelio como Noé en este tiempo, pregoneros de justicia, llenos del Espíritu Santo, creyéndole a la verdad de Dios a través del Evangelio, debiéramos decir, la oportunidad para tu vida es que conozcas a Jesucristo, quien es mi Señor y mi Salvador. Amén. Y decirlo de tal forma que la gente dice, epa, ¿y este? ¿Y ella? ¿Y esto? ¿De dónde son? Somos personas que hemos sido alcanzadas por el Espíritu de Dios. Amén. Gloria a Dios. 5:4, libro de los Hechos. 5:14, y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como mujeres. Tanto que sacaban a los enfermos a las calles y los ponían en camas y en lechos, porque al pasar de Pedro a lo menos su sombra cayese sobre alguno de ellos. Y aún de las ciudades vecinas muchos venían a Jerusalén trayendo enfermos y atormentados de espíritus inmundos, y todos eran sanados. Esta es la obra de Dios sobre la tierra.
quiénes? De sus hijos, de sus testigos. Cuando hay hijos de Dios, llenos del poder del Espíritu Santo, que viven por la fe, no por la vista, los resultados aquí están en la palabra. Los que creían en el Señor aumentaban más. Gran nombre así de hombres como de mujeres. ¿Amén? Gloria a Dios. Tan importante la obra de Dios en el Espíritu Santo, que fíjense lo que el profeta Isaías dice. Isaías 61. Isaías 61 dice así: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí. ¿A quién se está refiriendo? ¿A quién se está refiriendo? Usted lo sabe. El Espíritu de Jehová está, de Jehová el Señor está sobre mí. Está hablando de Cristo Jesús. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel. Amén. Para esto fue ungido Cristo Jesús. Para eso nosotros hemos sido llamados y ungidos por Dios, para cumplir esta honrosa tarea. Porque en el corazón de Dios, fíjense, arde el deseo de que ninguno se pierda, sino que todos se arrepientan y sean reconciliados con Dios. Y Dios a nosotros nos ha dado, a sus hijos, el espíritu de la reconciliación, para que le anunciemos a la gente que aquel Cristo que a nosotros nos salvó es el mismo que quiere salvar sus vidas. Solamente que Cristo dice en su palabra, y su palabra está a la orden de Dios para obedecerla, que no podemos hacer esa labor sin la obra del Espíritu Santo. ¿Por qué es tan importante el Espíritu Santo? Porque la obra del Espíritu Santo, la palabra de Dios, el cuerpo de Cristo, es lo que se complementa para que la persona reciba la palabra de Dios con ese denuedo. El diablo, que se especializa en la fotocopia, en el engaño, en la mentira, cuando logró poner en el pensamiento y en el corazón de los seguidores de Cristo estrategias humanas, formas, métodos que responden a un razonamiento, a una observación humana, aparecen fórmulas que mencionan de Cristo, que hablan de la historia de Cristo. Se lee la palabra pero sin la esencia del Espíritu, y cuando eso carece de la vida del Espíritu, es como cuando los discípulos al principio estaban en Galilea con Cristo Jesús, pero no le creían a su palabra, no le creían a quienes habían visto. Necesitaban la obra del Espíritu Santo. Y mi hermano, si el Evangelio es locura para el que se pierde, muchas veces cuando la fe tiene que establecerse y crecer en nuestro corazón, también a nosotros nos parece locura. Hablamos del Espíritu Santo, pero es imponderable. El Espíritu Santo es la persona de Dios, pero yo la quiero conocer, le quiero dar la mano, le quiero dar un abrazo. Y alguien te dice: hermano, ¿cómo sabes que el Espíritu Santo está en tu vida? Porque el Espíritu Santo está en mi vida. Porque el Espíritu Santo, tomándome, hablando el Señor a mi vida, me enseñará a orar como conviene. Me hará desear la presencia de Dios, me revelará el propósito de Dios. Es fundamental la obra del Espíritu Santo. Pero sabe que el razonamiento humano, y estoy terminando con esto, siempre hará decir: bueno, es relativo. Es relativo. Si Dios quiere hacer algo conmigo, bueno, pues que me toque y que haga Él lo que quiera hacer. Mientras tanto, yo permanezco así, de esta forma. Y uno se pone desafiante y se endurece ante Dios. Por eso se apagó el fuego. Por eso se apaga el fuego. Juan dice: yo los bautizo en agua, pero detrás mío viene alguien. ¿A quién se refiere? Al Señor. ¿Quién los bautizará
con Espíritu Santo y fuego. Con Espíritu Santo y fuego. Y cuando el fuego está encendido entre nosotros, dice un viejo cántico, el fuego está encendido y ¿quién lo apagará? ¿Y quién lo apagará? ¿Se acuerdan bien de esa canción? ¿Sí? El fuego está encendido y ¿quién lo apagará? Muy bien, gloria a Dios. Necesitamos la obra de Dios a través del Espíritu Santo. Y en un día de resurrección como esto, lo marca la diferencia, ¿sabe qué? Que cuando nosotros nos levantamos, decimos, Señor, hoy el mundo cristiano, sobre toda la faz de la tierra, recuerda el día glorioso, cuando tú venciste el poder de la muerte y resucitaste. Quienes te fueron a buscar encontraron una tumba vacía y Jesús ya se estaba mostrando a la gente. En ese tiempo tus discípulos no creyeron, pero en este tiempo yo sí puedo creerte a ti. Y cuando le creo al Señor, corro a la reunión, no me quedo en casa, disparo a la reunión y allí le alabo al Señor, le glorifico y le exalto. ¿Por qué? Porque Cristo está conmigo en esta mañana. ¿Amén? Pueden pasar los músicos, por favor. Vamos a ir cerrando este encuentro. Vamos a pedir que el Espíritu Santo de Dios esté obrando en nuestras vidas. Yo necesito un renuevo cada día. ¿Usted lo necesita? ¿Usted también lo necesita? Los cristianos en la iglesia al principio, cuando sufrían dificultades, habiendo ya experimentado la llenura del Espíritu Santo, dice que le dijeron, danos de nuevo para hablar de tu palabra. La respuesta de Dios, ¿cuál fue? Envió sobre ellos el Espíritu Santo, fueron renovados y ellos fueron impulsados nuevamente a vivir una vida de fe creyéndole al Señor. ¿Amén? ¿Amén? Vamos a cambiar de posición en esta mañana. Oh, te alabamos, Señor, te glorificamos. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Te alabamos y te glorificamos, Señor. Oh, bendito Jesús. Bendito Jesús. Te alabamos y te glorificamos. Señor, en esta mañana, el más importante eres tú. El más importante para nosotros eres tú, Señor. Señor, tu palabra es ese pan de vida por el cual estamos tan agradecidos, Señor. Señor, y la obra en nosotros de tu Espíritu Santo nos saca la vergüenza, nos quita el temor, sacan de nosotros todas esas cosas que son limitaciones. Y ahí pasamos a ser como en la antigüedad aquella mujer que sin importarle qué dirán, se acercó a ti y vació ese perfume que para ella era tan importante, haciendo que el lugar donde ella estaba ungiendo al Señor se llenase del perfume. Y por esa acción ella pasó a ser recordada y Jesús grabó esa acción en la Escritura para siempre. Señor, porque cuando el Espíritu Santo encuentra el espacio para obrar, ahí comienza el cambio, Señor. El Espíritu Santo no empuja a nadie. El Espíritu Santo es tan cuidadoso que la palabra lo presenta como la palabra. El mínimo movimiento brusco asusta y la paloma huye. El Espíritu Santo es paciente. Y Dios quiere que su Espíritu habite en tu corazón, en el mío, en el de todos. El renuevo de Dios a través del Espíritu Santo surge como necesidad cuando se apaga la voz de gratitud en nuestro corazón y cuando se pierde el denuedo. Cuando nomás nos queda el estuche de cristiano y podemos decir de memoria tantas frases, tener un lenguaje cristiano.
tienen una apariencia cristiana y nos falta la esencia. Señor, allí tú quieres obrar. La incredulidad te molesta a ti, Señor. Por eso le reprochaste a tus discípulos. Señor, te damos gracias en esta mañana que podamos estar juntos, reunidos en tu presencia. Señor, tú que miras nuestro corazón en lo profundo, sabes lo que hay en cada vida. Señor, y ante tanta necesidad de ti, en nuestros corazones nace esta petición. Haz que el fuego de tu Espíritu Santo, que la pasión por Dios se encienda en nuestras vidas para vivir vidas santas, totalmente entregadas a ti, donde tú al mirarnos te alegres de vernos andar en obediencia. Señor, hoy es día de la resurrección para todo el mundo cristiano, donde tú, Señor, eres recordado porque te has levantado triunfante. Hoy estás sentado a la diestra de Dios, gobierna sobre tu pueblo. Y tú quieres un pueblo conformado por hijos tuyos, que como poderosos soldados, llenos del Espíritu Santo, afectemos a esta humanidad tan necesitada de Dios. Presento a ti mi vida en esta mañana. Y junto con mis hermanos nos presentamos a ti para pedirte que el Espíritu Santo llene nuestro corazón. Te alabamos y te glorificamos en el nombre